En los últimos capítulos de este libro encontramos a Pablo trabajando arduamente, ¿verdad? Arduamente. Al principio Pablo era rechazado por la iglesia, por los apóstoles. ¿Por qué? Pues porque tenía antecedentes tremendos, ¿verdad? Era una fichita Pablo antes de convertirse al Señor, ¿verdad? Y pues de repente con los antecedentes que él tenía, pues como que no le creían. Y duró, a veces creemos que ya de la noche a la mañana Pablo empieza ya ese ministerio precioso, ¿no? Primero, a través del Espíritu Santo, Pablo tenía que meditar, pensar lo que estaba sucediendo en su vida, que era lo que él con tanto celo había defendido y que ahora había cambiado de bando, ¿verdad? Había cambiado. Y eso porque el Espíritu Santo, el Señor Jesús, se le apareció así frente a frente. Pablo perseguía a los cristianos y el Señor, cuando se encuentra con Pablo, le dice: soy yo a Jesús a quien tú persigues. O sea, no era la iglesia, era el ministerio de Jesús del que Pablo estaba en contra de ellos. Y ahora lo vemos un Pablo muy diferente, que le tomó muchos años, aproximadamente como unos 8 años, en poder, en orden sus ideas y también para ser aceptado, ¿verdad? En que los discípulos confiaran en él, que no los iba a traicionar, que no los iba a perseguir, que no los iba a matar, ¿verdad? Y vemos después que Pablo es usado poderosamente para que se cumpliese para lo que fue enviado el Espíritu Santo, para que fueran testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Pablo, él es usado en este ministerio hasta lo último de la tierra. En el capítulo 15 nosotros podemos encontrar lo que Lucas escribe acerca del concilio en Jerusalén. Para este tiempo ya el evangelio estaba creciendo hasta lo último de la tierra. Los gentiles estaban siendo recibidos, estaban recibiendo el evangelio con gozo. Muchos estaban siendo salvos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que estaba sucediendo? ¿Cuál era la costumbre de los judíos? Pues era guardar la ley, ¿verdad? La circuncisión, muchas cosas que ellos guardaban que los gentiles no guardaban, porque la ley fue dada para los judíos. Entonces, cuando los gentiles empezaron a convertirse al evangelio, los judíos querían que se hicieran judíos, que guardaran la ley también. Entonces esto empezó a traer problemas de que si los judíos guardaban la circuncisión, que si no comían de estos animales, entonces había muchas cosas. Para eso se hizo este concilio y poder ponerse de acuerdo qué cosas deberían de guardar los gentiles y quiénes no. Esto nos lo da en Lucas, en este capítulo 15, ¿verdad? Entonces, con esto es algo que nosotros podemos ver así rápidamente lo que Lucas nos escribe en el libro de los Hechos, ¿verdad? Nos enseña a través de Hechos. Tenemos muchos antecedentes de las personas que colaboraron con el apóstol Pablo. Vemos también que es la continuidad de los evangelios y cómo la iglesia creció poderosamente, ¿verdad?, cuando recibieron el Espíritu Santo en sus vidas. Dice aquí, destaca sobre todo la insistencia acerca de la necesidad de la libre acción del Espíritu Santo. La iglesia primitiva no solo enseñó esta verdad, sino que también la experimentó. A veces enseñamos, pero no lo practicamos. Y la palabra de Dios dice que seamos hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos. Vemos que a través del Espíritu Santo la iglesia se movía, los líderes y los apóstoles, los seguidores eran usados poderosamente con el Espíritu Santo para que el evangelio creciera,
¿verdad? Entonces, esta era que el Espíritu Santo tenía la libertad de actuar como Él quería, ¿verdad? Entonces, todavía nosotros necesitamos ese poder en nosotros. La iglesia necesita ese poder para que el Evangelio continúe. ¿Usted cree que todavía la gente necesita ser salva? Claro que sí. A nuestro alrededor hay multitudes de gente que todavía, que a veces nosotros pensamos que ya escucharon, pero no lo han escuchado bien, porque a veces nosotros, ¿verdad? La iglesia primitiva crecía y los que eran alcanzados precisamente por el testimonio de la iglesia. Y ahorita en este tiempo nosotros debemos hablar a la gente a través de nuestros hechos, porque a veces nuestras actitudes impiden que la gente crea. Quieren ver a Cristo, pero a través de nosotros. Quieren sentir el Espíritu Santo a través de nosotros. Entonces nosotros necesitamos cambiar para que la gente vea que somos una iglesia que vive, que practica lo que estamos predicando. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Y enseñar a otros. Dice, en las escuelas regularmente ponen frases ahí que dicen una realidad, que hablan más nuestros hechos que las palabras. Podemos decir un montón de palabras, pero nuestros hechos a veces dicen lo contrario de lo que hablamos. Entonces necesitamos, para eso necesitamos el poder del Espíritu Santo. Bueno, vamos a entrar a lo que es las cartas del apóstol Pablo. Y antes de entrar vamos a ver, ¿verdad? Yo había dado al hermano Polo el libro y yo pues estudié Hechos y luego estudié, pues ¿qué sigue de Hechos? Pues Romanos, pero en el libro no viene así. En el libro encontramos Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué de Hechos vamos a pasar a Primera de Tesalonicenses? Pero bueno, es que están así por las fechas en que fueron escritas. Las primeras cartas que se escribieron fueron las a los tesalonicenses, ¿verdad? Entonces por eso vamos a entrar a estas, pero vamos a ver un poquito de lo que sí era la persona de Pablo. Entonces, pues ya hemos escuchado un poco de la conversión, ¿verdad? De cómo era Pablo, ¿verdad? Y mucho de la biografía o de lo que era la persona de Pablo nosotros la podemos sacar de las epístolas. La mayor parte de la vida de Pablo nosotros la podemos sacar de las epístolas, aunque en el libro de los Hechos tenemos algo, ¿verdad? De lo que es la persona de Pablo. Vamos a ver los antecedentes de Pablo. Primero que nada, cuando nosotros decimos que lo que somos, primero decimos que somos mexicanos, ¿verdad? Somos mexicanos. ¿Ustedes qué era Pablo? Judío. Pablo era primero y por encima de todo judío. Nació de padres judíos en la ciudad de Tarso. Y eso lo podemos leer ahí en Hechos 23:6. Dice, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio, diciendo, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos se me juzga. Esto es lo que Pablo defendía. Según su propio testimonio, fue fariseo como su padre. 23:6. Hablaba arameo. Aprendió el oficio de hacer tiendas. Era de la tribu de Benjamín. Estudió bajo el famoso rabí Gamaliel. Era un hombre celoso en las tradiciones de sus padres. Y les voy a dar algunas citas para que ustedes de ahí saquen lo que era. ¿Lo puedo repetir? Hechos 23:6 nos dice que era fariseo, como su padre.
Y luego hablaba. Hablaba arameo. Ok. ¿Sí? En el